estamos aquí reunidos, pero tampoco dije, bueno, quizás eso sea un tema que sea muy recurrente durante las fiestas, las celebraciones de la Cena del Señor. Entonces empecé y dije, bueno, voy a buscar un tema que sea más práctico, que sea más funcional para nuestra vida. Y saben, creo, aunque a pesar de que ya estamos en el segundo mes del año, creo que siempre es importante fijar metas y siempre es importante fijar objetivos, pero llegué a la conclusión de que no soy quizá la persona más adecuada para decirle a usted qué metas fijar y qué objetivos fijar. Pero pensé y dije, bueno, quizás no pueda decirle qué puede hacer con su vida, pero quizás sí pueda señalarle qué no debe de hacer con su vida en este 2024. Y por eso quisiera platicar con ustedes acerca de no darle la espalda a Dios en este 2024. Vamos a ir viendo a qué nos referimos con esta lección, pero creo que es un tema muy importante, porque a veces pensamos que solamente la gente del mundo es la que le da la espalda a Dios, pero como iremos dándonos cuenta, a veces los mismos cristianos también caemos en este mismo error. Y es un error que en lo personal muchas veces en mi vida lo he cometido y me ha costado caro. Por eso yo les invitaría, en amor al Señor, que ustedes no cometan los mismos errores que yo he cometido y no le demos la espalda de Dios en este 2024. Y en el año que sea, podemos estar en el año 1950 o 2050, cometer el error de darle la espalda a Dios siempre nos cuesta caro. ¿Saben? Vamos a basarnos en tres textos bíblicos. Sin embargo, el primero que les invito a que busquemos, por favor, es Segunda de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer todos juntos. Bueno, perdón, van a irme siguiendo. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 10. Perdón, citoso. La palabra de Dios expresa, segunda del libro de Crónicas, capítulo 29 y versículos del 1 al 10. La palabra de Dios expresa: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevadas a cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí podemos ver, si vemos la escena, podemos ver un hombre, un líder que está tratando de acercar de nueva cuenta su pueblo, que era su responsabilidad, al Dios vivo. Incluso nos narra que los mismos sacerdotes y levitas, que eran aquellos encargados de guardar la ley, habían sucumbido ante el pecado. Sin embargo, si leemos el capítulo 28, que es el capítulo anterior, nos damos contexto de por qué Ezequías está haciendo esto. Hubo un hombre, fue su padre, el rey Acaz, que fue un rey completamente impío, ¿saben? La idolatría y la prevaricación y el pecado reinaban o fueron parte de su reinado. Durante su reinado él fomentó la adoración a dioses falsos. En la mañana estudiábamos en la escuela dominical acerca de algunos de los dioses falsos que Israel tuvo que combatir contra ellos. Algunos de ellos eran Balak, el dios Baal, ¿no? Astaroth, ¿no? Y Moloch, por decir algunos ejemplos. No sé cuántos más dioses tuvieron que haber tropezado por el pueblo de Israel, pero el padre de Ezequías, el rey Acaz, fomentaba el culto de estos dioses. Esto ocasionó que el pueblo de Judá
vida cayera en una perdición, que cayera en idolatría, y que los mismos sacerdotes, como dijimos hace un momento, y los levitas, dejaran y descuidaran el servicio al Dios vivo. ¿Por qué? No hacían desde cosas básicas como no prender incienso delante de nuestro Dios, no encendían las lámparas del tabernáculo para la adoración, pero tampoco se encargaban de que el pueblo guardara la ley, y tampoco se encargaban de ellos mismos de guardar la ley en sus personas, ¿saben? Y por esa razón Dios trajo castigo sobre ellos. Pero tenemos la imagen de un hombre llamado Ezequías, hijo de este hombre, pero cuya naturaleza era completamente diferente, buscando el reino de nuestro Dios y buscando el perdón de Dios. Y lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo y reunir a los sacerdotes y a los levitas y hacerlos comprender cuál había sido su error: el no guardar la palabra de Dios, el pecar delante de Dios y el permitir que el mismo pueblo se corrompiera, ¿saben? Y en hacerles entender que habían dejado al Señor nuestro Dios, que habían dejado el tabernáculo, y lo peor de todo, le dieron en su vida diaria la espalda a Dios, ¿sabes? En esta mañana quiero invitarlos a reflexionar acerca de este mismo problema que puede estar ocurriendo. Quiero que veamos qué es lo que pasa cuando un cristiano le da la espalda a Dios. Generalmente pensamos, como mencioné hace un momento, que eso es muy típico de las personas que no están en la iglesia, ¿no? Pero a menudo los cristianos que hemos venido durante años, hemos estado delante de Dios, hemos sido bautizados, e incluso no sé si exista la palabra confirmado dentro de un cristiano bautista, pero quizás algunos hayan sido hasta 2 o 3 veces bautizados, y aún así hemos dado la espalda a nuestro Dios, y eso se debe a que dentro de nosotros ocurren cosas que nos separan delante de Dios, y eso es un error que en estos próximos 20 minutos quisiera platicar con ustedes. Entonces, podemos hacer una buena pregunta, y es: ¿por qué entonces no debemos darle la espalda a Dios? ¿Qué significa darle la espalda a Dios? ¿Por qué no debemos volver atrás? ¿Saben? Porque cuando le damos la espalda a Dios y volvemos a nuestra vida pasada, o incluso empezamos a desarrollar una vida que no es la que se esperaría de nosotros, todo, absolutamente todo nos saldrá mal y nada nos saldrá bien. ¿Qué significa esto? Miren, les invito por favor, si alguien puede buscar, o 2 hermanos pueden buscar el Evangelio de según San Juan, el capítulo 21. Uno puede leer los versículos del 1 al 7 y el otro del 8 al 14, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 21 y versículos del 1 al 14. Una persona puede leer del 1 al 7 y la otra persona del 8 al 14, por favor. ¿Del 1 al 7? Del 1 al 7. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Gracias. ¿Alguien puede leer los versículos del 8 al 14, por favor? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed todos los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tan
red se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Gracias, muy amable. Miren, si ponemos en contexto la situación que está pasando en esta escena, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado y ya había resucitado. De alguna vez, ya en algún periodo de tiempo anterior, ya se le había aparecido primeramente a María Magdalena y también a los discípulos. Incluso tuvimos la escena de quien llamamos al apóstol Tomás, ¿no? El apóstol incrédulo, porque él decía que él no creía hasta que no viera las marcas, hasta que no viera a nuestro Señor Jesucristo, él no creía que había resucitado. Tuvimos esa escena. Sin embargo, el contexto general que estaban pasando estos hombres era de desánimo. ¿Por qué podemos pensar esto? Porque ya no estaba, si bien nuestro Señor se les había aparecido, ya no estaba con ellos de continuo, al menos en ese momento. Y quizás eso era lo que a ellos les animaba. Ellos tenían cierta decepción, cierta tristeza, cierta amargura, porque Dios o porque nuestro Señor ya no estaba físicamente con ellos todo el tiempo. Quizás también porque en esos 3 años y medio que ellos habían convivido con Él, se habían apagado de repente, y quizás pudiera pensar que lo que habían vivido fue como un hermoso sueño, pero al final no era algo real, fue algo que fue como un elixir, algún sueño o alguna motivación que tuvieron, pero en ese momento que estaban en sus vidas ya no era corriente, ya no era real. También podían pensar que de repente lo que ellos creían había sido cortado nuestro Señor Jesucristo. Y podemos pensar que incluso el apóstol Pedro era el más desmotivado de ellos. ¿Por qué? Porque él había convivido de manera directa con el Señor Jesucristo, había vivido de manera íntima y secreta. Él fue el hombre que le dijo: tú eres el camino, que le dijo que a quién iremos si no es a ti, ¿no? Y él confesó que él era el Cristo. Él intentó defender a nuestro Señor Jesucristo de mala manera, pero lo intentó defender cuando lo aprendieron antes de su crucifixión. Y él también se había despedido de nuestro Señor Jesucristo de una mala manera al momento que lo negó, ¿saben? Entonces, quizás el apóstol Pedro recordaba todas esas situaciones y se amargaba o se doía. Tal es así que tomó una decisión muy triste. Nuestro Señor Jesucristo en algún momento le dijo que él sería pescador de hombres, pero en esta escena volvemos a ver que él volvió a ser un pescador común y corriente, volvió a intentar pescar, a volver a su vida pasada, porque lo que él había vivido en ese momento, él pensaba o él asumía que se había acabado. Y quizás, hermanos, en esta tarde, podamos sentirnos así. Hay veces que nuestra relación con Dios se desgasta tanto, no por culpa de Dios, sino por culpa de diferentes circunstancias en las que pasamos, y podemos llegar a sentirnos así. Creemos en un Dios vivo, pero no lo vivimos, no lo sentimos. Hay un pasaje que me gusta de Isaías, donde Dios dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces nos pasa eso. ¿Pero por qué nos pasa eso? Porque nos sentimos desanimados, porque nos sentimos desmotivados, porque hay veces que las situaciones que pasan en nuestra vida nos abruman. Hay veces que nosotros podemos decir: bueno, yo me la busqué, la situación que estoy viviendo, soy culpable, acepto las consecuencias. Pero ¿qué pasa cuando te llega de repente una situación en la que tú no te esperabas? Te vuelves el protagonista, pero si quizás eres ese protagonista sin merecerlo, sin haberlo buscado. Es abrumador, es cansado, es fastidioso, es doloroso, y quizás tú te encuentres en esta situación en este momento. También hay veces que hay pecado en nuestra vida, y este pecado nos persigue y nos hace alejarnos del nombre de nuestro Dios. Y sabes, siempre que pasa este tipo de situaciones, llega un personaje que es el diablo, que nos habla al oído y que muchas veces pensamos que es nuestro propio pensamiento, pero si aprendemos a identificarlo, sabemos que no es nuestro pensamiento, que es el diablo que nos dice: vuelve atrás, el cristianismo no es para ti, que te puede decir: tú no eres una persona capaz de cumplir las expectativas que Dios tiene preparadas para ti,
tú eres malo, esta vida no está hecha para personas como tú, el cristianismo es algo muy alejado de ti. ¿Por qué? Porque Satanás busca alejarnos de lo que es nuestro Dios y busca romper nuestra relación que tenemos con nuestro Dios. Y saben, me ha tocado estar dirigiendo aquí al frente y me ha tocado estar tratando de conducir a una congregación a la alabanza de nuestro Dios, y me ha tocado sentir la voz del diablo que habla y me dice: estás haciendo mal, que está tratando de distraerme, y me concentro más en tratar de corregir supuestos errores que estoy viendo que en concentrarme en que podamos llevar a la alabanza de nuestro Dios. Entonces el ataque del diablo es real y es seguro y es específico. Alguna vez en esta semana escuché que decía alguien que Satanás y Lucifer no son el mismo, ¿no? Que Lucifer era un ser de luz creado por Dios y que Satanás era el engañador, el inquisidor, aquel que busca separarnos de Dios. Y si bien sabemos, podemos entender que el diablo es un engañador. Lo primero la forma que hizo separar a Dios del hombre, ¿cómo fue? A través de un engaño. Entonces el diablo, Satanás, Lucifer, como le quieran llamar, ese es el mismo ser que lo que busca es separarnos de Dios y lo que busca es amedrentarnos y destruir nuestro corazón, porque simplemente es un ser de maldad y es un ser que no soporta que nosotros como hijos de Dios tengamos relación con Él. Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamientos, tenemos que tener también cuidado con nuestro pecado. Nosotros tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que aun cuando a veces nos equivocamos e incluso deliberadamente, Él nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Y tenemos que tener cuidado y dejar de sentirnos desmotivados cuando los problemas de esta vida llegan, aún sin merecerlos. Y saben, a Pedro y Juan y todos los discípulos habían olvidado una de las más grandes predicaciones que les dio nuestro Dios, y esa la encontramos en Juan 15:5, si alguien puede leerla, por favor. Olvidaron una de las grandes enseñanzas y olvidaron una de las lecciones más importantes que Dios le había dado. Juan 15:5, si alguien lo puede leer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gracias, hermana. Y es eso, separados de nuestro Señor, nada podemos hacer. Y a veces cuando le damos la espalda a nuestro Dios por sentirnos víctimas de las situaciones, por sentirnos sucios por nuestro pecado, por sentirnos abandonados de Él, no nos damos cuenta que lejos de estarnos recuperando, lejos de estarnos fortaleciendo, terminamos peor en las situaciones, porque lejos de nuestro Dios, sin importar la circunstancia, nada podemos hacer. Y Dios es misericordioso y es grande para darnos una primera, una segunda, una quinta, una décima, una oportunidad que sea, sin importar nuestra edad, sin importar nuestra condición y sin importar nuestras circunstancias. Dios siempre tiene preparada una oportunidad para nosotros, pero separados de Él, nada podemos hacer. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a donde sus discípulos estaban, Él les hizo una buena pregunta. Les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Una pregunta que quisiera hacer: ¿ustedes piensan o creen que nuestro Señor Jesucristo no sabía las circunstancias en las que estos hombres estaban pasando? Yo creo que sí las sabía, si Él es Dios, ¿no? Si creó el universo, por supuesto puedo entender que sabía su entendimiento de las circunstancias que estaban pasando. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo les habrá preguntado esa pregunta que a los ojos del lector es tan obvia? Uno como lector lo lee y dice: ok, pues Él debería de saber que no había pescado nada, ¿no? Pero ¿por qué creen que les hizo esa pregunta? Yo creo que Él quería que Pedro y Juan y todos los apóstoles supieran y reconocieran su fracaso. ¿Qué significa con esto? Hemos escuchado y se dice a nivel popular de manera muy trillada, pero creo que es cierto, que se aprende más del fracaso que del éxito, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el éxito creemos que las cosas están bien, no analizamos las circunstancias y creemos que es gracias a nuestras habilidades, a nuestro conocimiento, por lo cual hemos triunfado. Pero en el fracaso nos obliga a analizar lo que estamos haciendo. El fracaso nos obliga a buscar el rostro de Dios y decir: Señor, me está yendo mal, no puedo hacer nada y necesito de tu bondad, necesito de tu amor para volver a crecer. Entonces yo creo que nuestro Señor Jesucristo quería que reconocieran que ellos estaban fracasando por sí mismos. Por eso ese día en la pesca les preguntó que si tenían algo de comer, y ellos enojados respondieron no, porque además ni siquiera se habían dado cuenta que era el mismo Señor Jesús quien les estaba preguntando. Y quizás en esta misma noche
esta pregunta puede aplicarse para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos podrá preguntar y nos podrá decir por qué nos hemos distanciado de Él. Nos podrá decir: hijitos míos, ¿qué tal te va alejado de mí? ¿Eres más feliz? Conozco personas que algún día estuvieron sirviendo a Dios, y no es porque lo hayan hecho bien o mal, pero por diferentes circunstancias, algunos por confusión, algunos por rebeldía, algunos por dolor, se han alejado de Dios. Pero la verdad es que creo y estoy convencido que lejos de Dios nada podemos hacer, y no es el lugar donde uno debería de estar. ¿Saben? Si Dios nos preguntara: ¿cómo han ido tus sueños y tus metas a lo largo de tu vida en este tiempo que estás alejado de mí? Sin duda alguna, muchas veces podríamos describirlo como un fracaso. Quizás nos duela reconocerlo porque somos orgullosos, pero muchas veces, o todas las veces que nos alejamos de Dios, siempre vamos a fracasar y siempre vamos a estar mal. Quizás a esas personas que se han alejado de Dios, si están casados, Dios les podrá preguntar: ¿cómo está tu matrimonio? ¿Está mejor de como lo dejaste cuando estaba yo contigo? ¿O qué tal tus finanzas? Las finanzas nos afectan a hombres y mujeres por igual, sin estar casados, estando casados, ¿no? Dios nos podrá preguntar: ¿cómo van tus finanzas después de que tú me dejaste? ¿No? Pero ¿saben algo? Lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y esto es importante que lo recordemos, es que siempre perdura su amor y su misericordia. Cada día es un nuevo amanecer, ¿no? Incluso en el libro de las Lamentaciones, ese libro que se escribió con todo dolor después de que el pueblo de Israel el pueblo de Judá había sido exportado, había sido deportado hacia Babilonia. El mismo profeta Jeremías dijo: nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu misericordia, ¿no? A pesar de ese dolor, en ese sufrimiento y en ese contexto de amargura y de tristeza, él podía asegurar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y entonces esa es la grandeza de nuestro Dios. En eso radica su poder, que no importa la situación en la que nos encontremos, no importa la circunstancia en la que estemos, si ese dolor fue ocasionado por nuestras malas decisiones o por decisiones de otros que nos han afectado, Dios tiene misericordia de nosotros, entiende nuestra situación y tarde o temprano nos va a sacar, ¿sabes? Y eso, entonces, los apóstoles, volviendo a la cena que estábamos hablando, los apóstoles finalmente se dan cuenta que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando, cuando Él resuelve su problema, cuando les dicen que cuando vuelven a echar la red, les dicen: échenla del lado derecho de la barca, y entonces sacan un montón de peces y se dan cuenta que quien hizo el milagro es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Si se fijan, esta es exactamente el mismo tipo de escena que ocurrió cuando recién lo conocieron. Hubo una vez que cuando ellos estaban pescando, que nuestro Señor Jesucristo, al principio de iniciar su ministerio, le dice a Pedro: echa la red sobre el mar, y Pedro le dice: ya he echado como 20,000 veces, no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vuelve a hacer el mismo milagro, exactamente el mismo milagro que había hecho la primera vez que los encontró. Y eso es para llamar su atención, para que se dieran cuenta que Él seguía siendo el mismo Dios que conocieron aquella vez, es el mismo Dios que se les estaba presentando esta última vez. Entonces, no solamente les dio una pesca milagrosa. Si leemos los últimos versículos del pasaje que leímos, el mismo Señor Jesús ya tenía preparada su comida para ellos, ¿saben? Así es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre nos busca a nosotros para ayudarnos, para bendecirnos y para procurarnos. Él puede hacer otra vez maravillas en nuestra vida. Solamente necesitamos acercarnos a nuestro Dios el día de hoy. Hoy es el momento de reconocer si estamos separados de Él, para volverlo a buscar, para volver a tener un futuro delante de Él. Ahora bien, hermanos, otro punto que es importante mencionar es que cuando le damos la espalda a Dios, dejamos nuestro verdadero ser, dejamos nuestra verdadera meta, nuestro verdadero ser, para buscar falsas ilusiones. ¿Alguien puede, por favor, leer Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13? El libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor. Capítulo 2, versículos 12 y 13, por favor.
12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, muy amable. Cuando dejamos a nuestro Dios, cuando le damos la espalda a nuestro Dios, lo único que hacemos es seguir falsas ilusiones. ¿Qué significa esto? Preferimos seguir a Dios que los engaños, preferimos seguir a los engaños de este mundo que a nuestro Dios. Y eso es muy común a la edad cuando uno es joven, porque es muy susceptible a ser engañado por cualquier cosa, a ser ilusionado con muchas situaciones. Miren, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede ofrecernos una verdadera vida. ¿Qué significa esto? Él es la fuente de agua viva, Él nunca se termina. ¿Saben? Es sorprendente ver para aquellos que dudan de la relación que tiene la Biblia o del perfecto orden que tiene la Biblia, es que el profeta Jeremías, o Dios habló a través del profeta de Jeremías, 400 o 500 años antes, Él se refería a sí mismo como fuente de agua viva. Y nuestro Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, incluso cuando platica con la mujer samaritana en el pozo, Él le dice estas mismas palabras: yo soy la fuente de agua viva. Si tú supieras quién te habla, y si tú supieras quién te está enseñando en este día, te darías cuenta que yo soy una fuente de agua viva de la cual nunca más tendría sed. Entonces, podemos ver tan solo en este pasaje, en estos dos pasajes, la concordancia que tiene nuestra Biblia. Si usted no cree en la exactitud bíblica, usted tiene aquí un buen elemento para darse cuenta de que la Biblia es exacta y es precisa. Pero no estamos aquí para hablar de la exactitud bíblica, estamos aquí para hablar de que las falsas ilusiones generan dolor de nuestra Biblia, de nuestra vida. ¿Saben? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre vamos a andar sedientos, siempre vamos a andar hambrientos, pero nuestro Señor Jesucristo siempre está disponible para todo aquel que tiene sed, ya sea que nunca lo haya conocido, esté harto de su vida y busque conocerlo, o ya sea que haya caminado con Él, nos hayamos perdido y busquemos de nuevo el unirnos con nuestro Dios. Sin embargo, muchos cristianos elegimos seguir las ilusiones de este mundo, que son ilusiones falsas, como hemos hablado. Son cisternas rotas, Dios le llama así, cisternas rotas que no pueden retener agua. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, muchos de nosotros nos hemos caído en la cisterna rota del materialismo. Nunca nos hacíamos del dinero o nunca nos hacíamos de los bienes que tenemos. Por favor, ¿alguien puede leer Eclesiastés 5:10? Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Gracias. La palabra vanidad viene de un contexto que significa vacío, es decir, nada, ¿saben? Y cuando ponemos nuestro amor en el dinero, ningún dinero es suficiente para tener confianza, ¿saben? Si ustedes tienen la suficiente edad, sabrán que en este país hubo devaluaciones muy terribles en el pasado, ¿no? Y aún hoy en día, si comparamos los precios del supermercado hace 10 años, la verdad es que está todo bastante más caro, ¿no? Un kilo de frijol cuesta 50 pesos, cuando con eso hace un par de años, con eso te comprabas 2 o 3. Aunque conozco una persona que dirá que apoya ciegamente a este gobierno, que es mi padre, y dirá que todo está mejor que nunca, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalles políticos. Pero bueno, a lo que voy es, si somos objetivos, hasta el frijol está más caro. Y no lo digo por este gobierno, lo digo porque las cosas, porque depender del dinero, ningún dinero es suficiente para aquel que no sabe administrarlo, y para aquel que no sabe usarlo, y para aquel que vive dependiendo de él. Y también encontramos otra cisterna, la cisterna rota de los placeres mundanos. Siempre dejarán un vacío en nuestro corazón, ¿saben? Siempre. El problema del pecado, aparte de que nos separa con Dios y de que rompe nuestra relación con Él y que destruye las metas y objetivos que tenemos, es que no solamente pasa eso, sino que también nos deja llenos de culpa, nos deja una pesadez, nos deja una sensación de inmundicia. Proverbios 14, versículos 12 y 13, ¿alguien puede leerlo, por favor? Proverbios 14, versículos 12 y 13, por favor. Hay camino
que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor en el corazón, y el término de la alegría es congoja. Gracias, muy amable hermano. Yo en mi propia vida he sido testigo muchas veces de que he seguido caminos que he creído que son correctos para terminar lamentándome de ellos, y conozco muchas personas que dolorosamente están pasando este tipo de situaciones y se han apartado de Dios porque ellos mismos han tomado una decisión equivocada. Hay un versículo también en el mismo Proverbios que dice que el humano, que el hombre con su insensatez peca delante de Dios y después contra el mismo Dios se enoja. Y eso a veces nos pasa porque el pecado nos ciega, nos molesta, nos separa de Dios, y al final del día ni siquiera tenemos la comodidad de hacer las cosas que queremos. Terminamos inmundos, terminamos sucios y terminamos con las manos vacías. Y por último, hay otra cisterna rota que a menudo somos víctimas de ellas, y es las amistades mundanas y falsas. Al final nos vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestros supuestos amigos no son tal, y que no traen ni siquiera nada bueno a nuestra vida. Por favor, ¿alguien puede leer Proverbios 19:7? Proverbios 19:7, por favor, alguien puede. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Gracias, muy amable. Saben, yo no estoy en contra de la amistad y creo que un verdadero amigo es una bendición, pero el problema está cuando nos dejamos llevar por personas que no son nuestros amigos, que nos inducen a hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios, y que los platos rotos ni siquiera los terminan pagando ellos, los terminamos pagando nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los jóvenes, acerca de a quién le hacen caso, acerca de quién permiten que entre en su círculo de confianza, en su círculo de vida. ¿Saben? En esta noche, creo que nuestro Señor Jesucristo tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y principalmente para todos aquellos que nos hemos apartado de nuestro Dios, que le hemos dado la espalda. ¿Saben? Nuestro Señor Jesucristo es el único río de agua viva, como leíamos hace un momento, y es esa misma agua viva nuestro Señor Jesucristo nos la quiere dar a cada uno de nosotros. No debemos de alejarnos, ni tenemos por qué apartarnos de Él. Yo creo que este mensaje, cuando tuve la oportunidad de encontrarlo y de estudiarlo, no fue algo casual, fue algo fundamental. ¿A qué me refiero con esto? Dios nos está llamando. Dios sabe que estamos pasando por diferentes pruebas y dificultades. Y a lo mejor tú puedas decir, hoy no, yo estoy cómodo y estoy contento, pero puedo asegurarte que en algún momento, en algún lugar, tú vas a pasar por una situación difícil, y tu fe va a ser probada y tu fe va a ser estirada hasta el límite. Entonces, por eso es importante que cuando eso pase, busquemos el nombre de nuestro Dios, no nos apartemos, que reaccionemos diferente a lo como la gente del mundo reaccionaría, y busquemos la verdadera sabiduría, que es no apartar de nuestro Señor Jesucristo. No importa en qué situación te encuentres. Me recuerdo el juicio que Dios iba a hacer sobre la ciudad de Sodoma, ¿no? Y Abraham intervino Abraham en Génesis 18, y él decía, Señor, si hubiera 100 justos en esta ciudad, ¿cómo podrías destruirla? Por causa de los pecadores. Y Dios le dice, si hay 100 justos, yo te prometo que no la destruiré. Abraham vuelve a interceder y dice, ¿qué pasa si no hay 100, pero si son 10 los justos que hay? Y Dios vuelve a decir, no importa si son 10 justos, yo no la destruiré. Y Abraham dice, ¿qué pasa si no junto 10, pero con uno solo que haya en la ciudad que sea justo? ¿Qué pasa? ¿Tú la vas a destruir? Ese justo era Lot. Dios interviene para poder retirarlo a él y a su familia de la destrucción que iba a pasar en su ciudad. Pero a lo que voy con todo esto es que Dios nos justifica. No importa la situación en la que nos encontremos, no importa las circunstancias, no importa el dolor, Dios tiene presente la vida de cada uno de nosotros, y no importa en qué situación nos encontremos, no importa qué tan alejados estemos con Él. Conozco personas
que han endurecido su corazón, pero por dentro están quebradas y por dentro tienen una profunda necesidad de buscar a Dios, aunque no les cueste trabajo admitirlo. Bueno, a esas personas, si ustedes las conocen, pueden llevarle este mensaje y pueden decirles: busca a Dios, porque en Él está la salvación y en Él está el poder. ¿Saben? Hay veces que nos sentimos como seres olvidados. Pudiéramos pensar, si soy una estrella, si fuéramos estrellas, sería la estrella más alejada del centro del universo. Pero si podemos recordar algo, y la Biblia misma lo dice, es que Dios nombra a cada una de las estrellas por su nombre todos los días. Y Él sabe dónde están. Entonces, si sabe dónde están sus estrellas, Dios sabe también dónde estás tú y Dios sabe en qué situación estás pasando. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Dios, poner nuestra confianza en Dios y confiar y esperar que Él actuará en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su mensaje. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a repetir el texto acostumbrado, San Juan 9:7, que dice: cada uno de puso su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a la